Hola, soy Gabriel Colchen y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazine quincenal de France 24 en el que acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos hoy. Se cumplen 20 años desde que Estados Unidos invadió a Irak y empezó una guerra larga y devastadora. Analizaremos las consecuencias del conflicto con un especialista de la región. Hace 12 años, Siria vivía su revolución en las calles en contra de Bashar al-Assad, una convulsión que llevó a una guerra civil que todavía continúa sin esperanza de una pronta salida del conflicto. Después de 7 años de ruptura entre Irán y Arabia Saudita, las dos potencias de Medio Oriente anunciaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas. Veremos cuáles son las posibles consecuencias de este acercamiento para el mundo árabe. Empezamos en Irak, donde este mes se cumplen 20 años desde la invasión de Estados Unidos al país. En 2003, el presidente George Bush había afirmado que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva para justificar la invasión, algo que después se demostró como falso. La operación militar llevó a años de caos en el país y causó la muerte directa de más de 200.000 civiles iraquíes. Para hablar del tema estamos con Agustín Berrea desde la Ciudad de México. Hola Agustín, me gustaría preguntarte cuáles son las consecuencias de esta invasión para la población iraquí hoy. Hola, gusto en saludarte. Pues debemos hablar de consecuencias directas e indirectas. De las consecuencias directas podemos hablar de más de 200.000 personas que han muerto directamente por la acción militar. Y, por supuesto, de la caída del régimen de Saddam Hussein. Pero en términos de consecuencias indirectas también tenemos que pensar en decenas de miles de personas que quedan lastimadas y que no pueden trabajar o desarrollar sus actividades regulares. Y en un gobierno que cuando cae queda en un vacío político y que eso permite que colapse la infraestructura de salud, la infraestructura de servicios públicos, de luz, de agua, y esos son impactos que vamos a seguir viendo en muy largo plazo a pesar de que son indirectos. Agustín, ¿cómo esta guerra reforzó el terrorismo fundamentalista en la región? Pues una de las cosas que tenemos que recordar es que el gobierno de Saddam Hussein era una dictadura, pero era una dictadura secular. Y en política de Medio Oriente usualmente tenemos estos dos lados, los secularistas y lo que se denomina el Islam político. Cuando cae el gobierno de Saddam Hussein, que era del partido Ba'ath, que se consideraba de los grandes nacionalistas, de los que promovían este proyecto político de ser naciones árabes, lo que permite es que hay pues una oportunidad que toman justamente muchos movimientos de Islam político que empezaron a pulular por toda la región. Y entonces pasa eso en Irak, pero también pasa en Siria, que Siria también tenía un gobierno dictatorial, pero secular. Cuando cae el gobierno, parece que va a caer, empiezan a salir todos estos grupos que ahí llevaban mucho tiempo. Se estima que unos 2.500 soldados estadounidenses siguen en el país para asistir al ejército iraquí. Por lo tanto, ¿se puede decir que la guerra se acabó realmente? Podemos decir que la fase, digamos, de involucramiento cinético ya terminó. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, las tropas extranjeras ya no disparan sus armas dentro del territorio iraquí, pero por supuesto que están apoyando a una facción que es la facción del gobierno iraquí, del gobierno de Bagdad, del gobierno reconocido internacionalmente. ¿Y por qué lo están apoyando? Porque hay otras facciones que siguen activas y que siguen intentando hacerse con el poder. Lo que quiero decir es que técnicamente la guerra acabó en términos del involucramiento internacional, pero en términos del conflicto interno sigue muy activo y no hace falta irse más de 1 o 2 semanas para ver que los ataques entre distintas facciones iraquíes continúan. Muchas gracias, Agustín, por haber estado con nosotros. Un gusto, saludos. Seguimos en Siria. Hace 12 años, los sirios salieron a las calles para pedir el fin del régimen de Bashar al-Assad.
Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas y tomaron un matiz revolucionario. Unos meses después, soldados desertores de las Fuerzas Armadas formaron el Ejército Sirio Libre. La revuelta se convirtió en una guerra civil. 12 años más tarde, Bashar al-Assad sigue en el poder y una multitud de grupos, como el autodenominado Estado Islámico, han tomado parte en el conflicto. Veamos un repaso de los momentos claves de la guerra con este informe. Al completarse 12 años de la guerra civil, miles de sirios salieron a las calles de Idlib, la única zona urbana que sigue bajo el control de la oposición, para seguir pidiendo la salida del presidente Bashar al-Assad y para conmemorar aquel 15 de marzo de 2011, cuando una masiva manifestación sacudió Damasco, la capital del país. Nosotros participamos en el inicio de la revolución y estamos aquí hoy con motivo del aniversario 12 para llevar al mundo entero el mensaje de que mantenemos las demandas que motivaron nuestro movimiento y para dar a conocer al mundo la opresión que hemos enfrentado. En el marco de la primavera árabe, una ola de protestas iniciada en Túnez y Egipto motivó grandes cambios en la región controlados por los gobiernos autoritarios, incluido Siria. Desde entonces, al menos 613.000 personas han muerto, más de 2.1 millones de personas han resultado heridas y la mitad de la población del país, que antes de la guerra era de 23 millones, ha quedado desplazada, según reporta el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El conflicto se ha prolongado con la intervención internacional y el país ha quedado dividido principalmente en 4 partes: el régimen sirio, apoyado por Rusia, las fuerzas kurdas, movidas por Estados Unidos, la oposición al régimen y el autodenominado Estado Islámico. Y aunque han intentado mesas de diálogo para solucionar esta guerra, no se ha logrado ningún acuerdo concreto. En cuanto a los acuerdos políticos que se ponen sobre la mesa, no me comprometo con un criminal que me dejó discapacitado. Mucha gente aquí está de acuerdo en que no podemos reconciliarnos con un criminal que nos bombardea. Mientras tanto, el conflicto se mantiene latente, el cual parece estar estancado y lejos de un cambio, afectando principalmente a civiles inocentes. Después de haber puesto fin a sus relaciones en 2016, Irán y Arabia Saudita finalmente anunciaron en Beijing la reanudación de sus relaciones diplomáticas, con la reapertura de sus embajadas y la recuperación de sus vínculos comerciales. Recordemos que Irán y Arabia Saudita mantenían relaciones tensas desde hace años y habían roto sus vínculos después de que manifestantes iraníes atacaran la embajada saudí en Teherán como protesta contra la ejecución de un clérigo chiita por parte del reino saudita. Previamente hablamos con Ignacio Rolansky, doctor en Ciencias Sociales, y le preguntamos qué peso tienen estas dos potencias en Medio Oriente y por qué compiten entre ellas. ¿Por qué compiten entre sí? Bueno, Irán y Arabia Saudita compiten por establecer un liderazgo hegemónico en el Medio Oriente desde hace décadas, especialmente desde la Revolución Islámica de Irán en el 79. Buena parte de esta rivalidad se expresa, como decía, a partir de diferencias ideológicas y religiosas. Irán es un país musulmán eminentemente chiita, mientras que Arabia Saudita es predominantemente sunita. Esta división, si bien es esquemática a los fines de esta breve exposición, ha sido la raíz de muchos de los desacuerdos y los conflictos que los vinculan, porque cada país busca promover su propia influencia religiosa y política en la región, y tenemos que considerar que en base a estas diferencias que se articulan con identidades tribales y étnicas, hay distintos actores que dentro de cada estado luchan también por ejercer el poder político. Entonces se van vinculando entre sí Irán y Arabia Saudita con estas luchas intestinas dentro de, por ejemplo, Siria, Yemen, entre otros casos. Esos son tal vez los más emblemáticos. También le preguntamos cómo este acercamiento afectaría a la región, especialmente a Yemen, donde Irán apoya a los rebeldes hutíes, mientras que Arabia Saudita respalda al gobierno yemení. Pero también a Líbano, un país donde un tercio de la población es chiita y el otro tercio es sunita. Se prevé que este acuerdo posiblemente afecte distintos procesos regionales. En el caso de la guerra civil en Yemen, que se logre potencialmente una desescalada y
una desmilitarización progresiva del conflicto. No hay garantías sobre esto porque es difícil de determinar cuál sería realmente la influencia directa que pueda ejercer Irán en la agenda de los hutíes en tanto amenaza existencial percibida por Arabia Saudita, es decir, los ve como una amenaza y por tanto por eso es que realiza estos ataques estratégicos, ataques aéreos. Podría llegar a darse una especie de suspensión de hostilidades, no es seguro. Potencialmente ambos países, Irán y Arabia Saudita, podrían establecer cierto tipo de cooperación que permite evitar escaladas. Esto es todavía, decimos, en potencial, no hay garantías de ello. En Líbano, lo que se prevé es que este acuerdo a lo mejor logre ayudar a recomponer la integración del Líbano a nivel regional y facilitar cierto desenvolvimiento propio de esta cefalía a nivel presidencial que aqueja al país, a la vez que la aqueja una grave crisis económica, de manera tal que una desescalada de la tensión entre Arabia Saudita e Irán, países que ejercen influencia en distintas fuerzas libanesas, quizás logre ayudar a que la situación dentro de este país se normalice, pero esto tampoco depende directamente de la influencia, o sea, de la política exterior de Arabia Saudita e Irán para con Líbano. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.